Empezaremos con la parte de forma de los demandados. Entonces, forma demandado. Adelante, Jesús, por 13 minutos como máximo. No, doctor, no inicia la parte de demandante primero, según Según el reglamento, empiezas tú. Sí, adelante. Sí. Sí. Ya. ¿Me avisan cuando inicie el tiempo? ¿A correr el tiempo? Sí, adelante. Ya vamos a... Ya. Ya. Cuando el Estado define las reglas y luego las ignora, el arbitraje se convierte en una apariencia de justicia. Esta es la frase con la cual me permito iniciar la presente disertación, honorables árbitros. Les ofrezco mis más cordiales saludos. Mi nombre es Jesús Cornelio Barzola, el de mi compañero Dani Guerrero Coco, quienes venimos el día de hoy en representación de Cosmobus Enterprise. Por mi parte, me encargaré de argumentar con relación a los aspectos jurisdiccionales o de forma de la presente controversia, mientras que por parte de mi compañero Dani Guerrero se encargará de hablar sobre los aspectos sustanciales o de fondo del presente conflicto. Y bien, pero antes de iniciar con los argumentos, debemos entender por qué estamos el día de hoy en esta presente contienda. Y es que lo cierto es que el 5 de septiembre del año 2004, el Ayuntamiento de Biúl suscribió el contrato de concesión con mi representada para la operación y el mantenimiento del sistema de transporte público Transcendenio. Desde el inicio, el proyecto se vio condicionado por demoras ajenas a la voluntad de mi patrocinada, principalmente vinculadas a la paralización de obras de la infraestructura a cargo de la empresa constructora Vianel Construcción, situación reconocida incluso por el propio Ayuntamiento de Biúl. Pese a ello, Cosmobus mantuvo, en pro de mantener la relación contractual, mantuvo esta relación en una fase preoperativa, adaptándose a la relación contractual marcada por una indefinición del plazo de concesión y los riesgos asumidos completamente de forma unilateral conforme el contrato de concesión. Es así como durante más de 18 años, sin que la infraestructura fuera completamente entregada ni se declarara un inicio formal del inicio de concesión, el concesionario operó en un marco de incertidumbre estructural, recibiendo posteriormente la comunicación de la suma de penalidades, sin que se activaran los mecanismos pactados en el propio contrato de concesión para la resolución de disputas. Es finalmente que en enero de 2024 el ayuntamiento resolvió el contrato de forma unilateral e inició el presente arbitraje sin agotar el trato directo. Y bueno, como parte de las pretensiones jurisdiccionales, solicitamos ante este tribunal que se declare incompetente de conocer el fondo del asunto, pedido que sustento en base a mis siguientes argumentos. Y es que, en primer lugar, es indispensable subrayar que el contrato de concesión, tal cual lo establece en su cláusula 20ª, numeral 1, establece taxativamente que todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las partes sobre la interpretación, sobre su ejecución, sobre la validez, la nulidad o la terminación del contrato, deberán ser resueltos mediante trato directo entre las partes dentro de un plazo de 30 días. Una cláusula que no admite ambigüedad. Es una cláusula, sobre todo es una cláusula escalonada, que requiere entre las partes un previo acuerdo, un previo trato directo antes de iniciar una contienda arbitral. Se trata de una condición procedimental obligatoria cuya infracción vulnera la ley contractual, que convierte a esta contienda en una manifiestamente improcedente. No se trata aquí de una mera formalidad soslayable, es una salvaguarda esencial del equilibrio contractual y que evidentemente se sustenta en el principio de buena fe establecido en el artículo 1.7 de los principios de unidad. Pues recordemos que en un contexto de una contratación de concesión,
en una relación contractual del poder estatal y una empresa privada, quien es la posición dominante, siempre va a ser la entidad pública. En un lugar, en una posición, en una relación donde la empresa concesionaria asume la operación bajo su propio y exclusivo riesgo, ignorar estas vías pactadas para la solución de controversias no solo desnaturaliza el régimen jurídico acordado, sino que compromete evidentemente y manifiestamente el debido proceso. Más aún cuando el reglamento de la Comisión Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en el Perú, que es aplicable para la presente controversia conforme a las aclaraciones del caso, en su artículo 7 nos especifica que taxativamente que el trato directo u otros mecanismos de la solución de controversias establece que cuando las partes han pactado el uso de mecanismos autocompositivos como el trato directo antes de iniciar el arbitraje, la sola presentación de la demanda arbitral no constituye la renuncia de dichos mecanismos, salvo prueba en contrario. Y no existiendo tal prueba, y dado que la entidad demandante no ha demostrado haber promovido un trato directo ni ofrecido una justificación válida para omitir, queda claro que el arbitraje ha sido activado en una contravención al pacto procedimental. Como segundo punto, debemos hablar que resulta igualmente preocupante la pretensión del Ayuntamiento de Biehul de atribuir la competencia al presente tribunal en sede Biehul, con base en una interpretación unilateral, una interpretación que no ha sido evidentemente acordada en el convenio arbitral. Recordemos bien, pues, que en la cláusula 20ª del contrato de concesión nos dice que todas las controversias y conflictos que se susciten, que se produzcan entre las partes, deberán ser resueltas mediante arbitraje de derecho ante el Colegio de Expertos de Durandal, sin establecer una sede provincial específica, ni una referencia directa al presente tribunal en sede Biehul. Frente a esta redacción genérica, lo que jurídicamente es correcto y es contractualmente exigible era activar un mecanismo de trato directo para precisar de forma conjunta, de forma bilateral, pues recordemos que en una relación contractual es una relación bilateral, se debió acudir mediante un trato directo para poder interpretar el contrato y poder definir y establecer qué sede arbitral es la competente, cosa que no ha sido realizada en el presente caso. Más aún cuando la cláusula contemplaba expresamente que la discrepancia sobre la interpretación del contrato debe ser objeto de dicha etapa previa. Evidentemente, la conducta del ayuntamiento al impulsar esta demanda sin acudir a este canal obligatorio y al sostener una lectura subjetiva, unilateral, como si se tratara de una verdad objetiva, contraviene el principio de interpretación conforme a la común intención de las partes, recogido en el artículo 4.1 de los principios de unidad. Además, no podemos aceptar como cierto que una de las partes, en este caso una entidad pública, se arroje a la facultad de definir unilateralmente el alcance territorial de un convenio arbitral sin el consentimiento expreso de su co-contratante, como es la concesionaria Cosmobus Enterprise, menos aún en un contexto en el que Cosmobus, como consta en los hechos del presente caso, ha ejecutado el contrato desde múltiples sedes y que ha cumplido sus deberes y obligaciones contractuales desde el inicio, con la entrega de buses, con el mantenimiento de los buses y con la prestación efectiva del servicio. El arbitraje, la elección del foro, en el caso de una omisión expresa, debe interpretarse conforme y a favor del contratista. Y esto lo podemos rescatar en base al principio contra preferen establecido en el artículo 4.6 de los principios de unidad.
los principios de UNIRWA. Pues recordemos bien que esta cláusula contractual fue redactada en su entera autoría por la entidad, por el Ayuntamiento de Biobío. El arbitraje de emergencia y el arbitraje principal sobre el fondo de los procesos, sobre el fondo son procesos sustancialmente diferentes, tanto por su naturaleza jurídica como por su objeto. Recordemos bien que, conforme a los hechos, el Ayuntamiento de Biobío decidió, después de la resolución contractual de forma unilateral por parte del Ayuntamiento de Biobío, decidió someter la presente contienda ante un arbitraje de emergencia en sede de Malac, que tuvo como única finalidad cautelar, de forma precautoria, buscaba preservar la situación jurídica mientras se constituía un tribunal arbitral de fondo. Por lo tanto, su naturaleza no requiere agotar vías previas como el trato directo, cosa que sí requiere el presente arbitraje y que no fue cumplida por el Ayuntamiento de Biobío. Entonces, siendo así el arbitraje de emergencia un mecanismo excepcional que busca evitar daños irreparables, pero no sustituye el Tribunal del Foro. Cosmobús, por su parte, solicitó una medida urgente para evitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, impuesta por la entidad una vez resuelto el contrato de forma precautoria, mientras que el arbitraje principal aún no se conformaba. Para defender esta postura, remitámonos pues al artículo 17 de la Ley Modelo de Sedutmi, que es adoptada por el Reino de Durandal, que establece que acudir a jueces estatales no infringe el convenio arbitral. Con mayor razón, no lo infringiría entonces acudir a un arbitraje de emergencia. Por lo tanto, en base a todos estos argumentos antes esgrimidos, debemos concluir que tal omisión del trato directo como la indebida determinación de la competencia revelan solamente una vulneración hacia los principios y hacia los procedimientos contractuales que vician este presente arbitraje desde su inicio, y que admitir una contienda nacida de tales o derivada de tales irregularidades sería tanto como vaciar el contenido de las obligaciones libremente asumidas por las partes, y que de alguna forma vulneraría la seguridad jurídica que debe regir en todo procedimiento arbitral. Así que, por todo esto y por estas razones, solicitamos al presente tribunal declarar la improcedencia de la presente demanda. Muchas gracias. Sí, por favor, a la parte demandante su absolución. Señores miembros del Tribunal Arbitral, abogados de la contraparte, reciban todos un cordial saludo. Me presento, soy la abogada Elena Paisaguana y junto a mi colega Karina Morales comparecemos en representación de los intereses del Ayuntamiento de Biobío, parte demandante en el proceso seguido contra la sociedad concesionaria Cosmobús. En la presente intervención me corresponde esclarecer de manera detallada los argumentos de jurisdicción que fundamentan la plena validez y competencia de este honorable tribunal arbitral para conocer y dirimir la presente controversia. Mi exposición se estructura en tres fundamentos principales, señores miembros del tribunal. Primero, la competencia del Centro de Arbitraje de Biobío y el respeto al foro convenido. Segundo, la oposición al arbitraje de emergencia promovido por Cosmobús. Y tercero, la falta de ética e integridad del Centro de Arbitraje del CEDE Malac. Señores miembros del tribunal arbitral, conviene destacar que esta controversia no es un desacuerdo menor, pues es la consecuencia de casi 2 décadas de incumplimientos sistemáticos, infracciones al interés público y vulneraciones reiteradas a los compromisos que Cosmobús asumió en la comunidad que hoy representamos. Respecto al convenio arbitral,
corresponde señalar que este requiere del consentimiento expreso para poder perfeccionarse. Es precisamente sobre la base de ese consentimiento expresamente pactado por las partes en la cláusula arbitral que se reconoce y se consolida la plena competencia y jurisdicción exclusiva a este tribunal arbitral. Cuando el contrato, el conflicto y el interés público convergen en un mismo territorio, la competencia de este honorable tribunal arbitral no es una opción, es la manifestación inevitable de la relación jurídica y el sentido de la justicia. Ahora, señores miembros del tribunal arbitral, respecto a la competencia del centro de arbitraje del CDBio y el foro convenido, cabe señalar que el contrato de concesión se suscribió el 5 de septiembre del 2004 en la provincia de Biol. Es así que en la cláusula 20ª del mismo contrato se precisa que cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje de derecho que se llevará a cabo dentro del centro de arbitraje del Colegio de Especialistas de Durantá, dentro de la misma que se encuentra en la provincia de Biol. Señores miembros del tribunal, es cierto que la cláusula no indica que la sede deba ser Biol, sin embargo, este centro resulta ser el más competente por tener una vinculación territorial directa y permanente con la provincia de Biol. Pues hay tres razones muy importantes que se deben tomar en cuenta. Primero, se suscribió en la provincia de Biol, se desarrolló y ejecutó en la provincia de Biol, y su objeto esencial consiste en la prestación de un servicio público y fundamental para los ciudadanos de la comunidad de Biol. En ese sentido, es importante precisar que el artículo 20 de la Ley Modelo Sinumi establece que, salvo acuerdo en contrario, el acuerdo del arbitraje se determinará teniendo en cuenta las circunstancias de la controversia, incluida la vinculación más estrecha con el objeto, en este caso, el contrato que se suscribió en la provincia de Biol. Aceptar la competencia de un centro distinto significa desconocer la expresa voluntad de las partes y esto afectaría la seguridad jurídica. Ahora, respecto a la competencia, los juristas Licey y Mon señalan que es competente el centro de la ley del país con respecto a la ley a la cual se celebra el contrato. ¿Qué significa esto, señores miembros del tribunal? Que, ya que se suscribió el contrato en la provincia de Biol, es correspondiente que se apliquen las normativas de esta provincia. Conforme se señaló, el Reino de Durandal está conformado por 13 provincias con autonomía entre sí. En ese marco, el contrato fue celebrado y ejecutado en la provincia de Biol, por lo que resulta razonable y válida la aplicación de la normativa de la sede de Biol a la cual las partes se sometieron incondicionalmente. También podemos referirnos a esto con la teoría del centro de gravedad o centro de conexión más significativa, pues esta es utilizada en el arbitraje internacional para determinar la jurisdicción competente cuando intervienen distintas jurisdicciones. Esta teoría lo que busca es identificar, teniendo en cuenta el vínculo más estrecho de la disputa, es así, identificar la jurisdicción más competente, en este caso, que viene a ser la de la sede de Biol. A modo de referencia, señores miembros del tribunal, permítanme citar lo resuelto por la Corte Suprema en la casación número 2156-2019, Lambayeque. En este caso, la Corte aplica la teoría de la gravedad, estableciendo así que si bien las partes habían acordado recurrir al arbitraje como medio de solución de sus controversias, se debe analizar la jurisdicción más adecuada teniendo en cuenta la voluntad de las partes a fin de determinar el centro de arbitral competente. En este criterio permite orientar razonablemente la medida de la institución que por sus conexiones objetivas con el contrato resulta siendo la más idónea para administrarlo, en este caso el de sede Biol. Por otro lado, señores miembros del tribunal, el artículo 42 del reglamento de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo del Perú establece que el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia controversia. Esto guarda relación con lo expuesto por el doctrinario Varona, quien defiende el principio de competencia de la siguiente forma. Dicho principio se traduce en la facultad de los árbitros de poder controlar de oficio su propia competencia. En base a lo expuesto, dado que el contrato fue celebrado y ejecutado en la provincia de Biol, queda demostrado que este tribunal arbitral
constituido ante el CDBio, disculpe, es el más idóneo para resolver la presente controversia. Ahora, de acuerdo a mi segundo punto, que es la oposición al arbitraje de emergencia promovido por Cosmobús, señores miembros del tribunal, es fundamental recordar que el Colegio de Arbitrajes de Durandal, en su artículo 7, numeral 2, que es el acuerdo de arbitraje, deberá constar por escrito. En ningún momento el Ayuntamiento de Biobío ha aceptado o ha afirmado que está permitido el arbitraje de emergencia. De hecho, se menciona arbitraje de derecho, por lo cual no hay pruebas que esta medida sea una de las voluntades de las partes, pues no está incluida expresamente en el convenio arbitral que ambas partes firmaron y aceptaron incondicionalmente. Es indispensable señalar que el propio contrato prevé que con carácter previo al inicio de cualquier arbitraje, las partes debían intentar resolver la controversia mediante el trato directo, pues así lo dispone la cláusula 20ª, en un plazo de 30 días. El Ayuntamiento comunica de forma la resolución contractual efectuada el 30 de enero del 2024. Pero apenas 7 días después, Cosmobús, el 6 de febrero, sin esperar el vencimiento del plazo previsto en el contrato, ejerce lo que es el arbitraje de emergencia. Por tanto, antes de este plazo no se puede considerar que el mecanismo de trato directo haya fracasado ni habilitado la vía arbitral. Cabe señalar que Cosmobús no notificó en ningún momento su intención de iniciar el trato directo, sino optó por iniciar un arbitraje de emergencia con el fin de presuntamente proteger sus intereses. No obstante, dicha conducta no puede justificarse en la existencia de una afectación o daño inminente, toda vez que el Ayuntamiento brindó 2 opciones para el pago de las penalidades acumuladas. Una, que sea el pago directo, y la segunda es la ejecución de la garantía. Pero en ningún momento se mencionó que se iba a ejecutar esta garantía de forma inmediata. El hecho de que la parte demandante optara por recurrir a un arbitraje de emergencia en esas condiciones revela una maniobra procesal orientada a entorpecer la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento y dilatar la responsabilidad arbitral derivada de su incumplimiento contractual. Y tal como lo señala Blanco García, menciona que el uso instrumental del arbitraje para bloquear obligaciones claras vulnera la buena fe y erosiona la confianza en la legitimidad del proceso. Al Cosmobús optar por un centro de arbitraje distinto al que presenta una conexión más estrecha y sustancial con el contrato, habría incurrido en una práctica conocida como el forum shopping, que el profesor Ferrari lo define de la siguiente manera: es la elección del foro que, en virtud de sus normas sustantivas procesales o jurisprudenciales, se percibe como más beneficiosa para la parte que lo elige. Por lo expuesto, se deduce que Cosmobús promovió un arbitraje de emergencia ante CDMALAC por motivos de conveniencia, buscando obtener una decisión favorable a sus intereses, a pesar de que dicho centro carece de competencia y posee cuestionable reputación. Este tribunal no puede convalidar prácticas que desnaturalizan la finalidad del arbitraje y menoscaban el respeto a los procedimientos convenidos. Como parte de mi tercer argumento, señores miembros del tribunal, la falta de ética e integridad del centro de arbitraje del CDMALAC. La sociedad concesionaria de Cosmobús optó de manera unilateral recurrir a un centro de arbitraje que, según informes oficiales del Ministerio de Justicia del Reino de Durandal, ha sido calificado como no recomendable debido a reiteradas denuncias de corrupción. Señores árbitros, no podemos aceptar que esta controversia de tanta relevancia sea dirimida ante un centro que tiene dudosa reputación, ya que la transparencia y la imparcialidad son pilares irrenunciables y fundamentales para el arbitraje. Esta circunstancia revela que Cosmobús no busca un arbitraje imparcial ni una solución equitativa, sino un resultado favorable que le permita evadir su responsabilidad mediante foros de dudosa credibilidad. Y como sostiene Borg, la confianza en el arbitraje depende en última instancia de la integridad de las instituciones que lo administran y la fe pública en la imparcialidad del procedimiento. Por ello, es fundamental que este tribunal reafirme la vigencia y la ética y la legalidad como garantías mínimas que no pueden ser sacrificadas por conveniencias tácticas.
Para concluir, miembros del tribunal, en este caso no se trata de solo una disputa contractual. En este caso es la prueba de la capacidad del arbitraje para proteger la buena fe, la transparencia, la confianza de las partes que se comprometieron y se sometieron al arbitraje. Donde la palabra pactada se traiciona y el interés público se sacrifica, la justicia arbitral tiene la obligación de pronunciarse con firmeza. Confiamos que este tribunal arbitral hará prevalecer el derecho, la buena fe y la confianza que el arbitraje merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escuchamos a la parte demandante en cuanto al fondo, por favor. Réplica y dúplica, perdón. Réplica, dúplica, sí. Perdón. Me retracto. Le concedemos al demandado su derecho de réplica. Y muchas gracias, honorables árbitros, por haberme cedido la palabra. Me parece sumamente curioso que la parte demandante alegue alguna vulneración a la seguridad jurídica y que se vulnere a lo pactado entre las partes, cuando es la primera en incumplirlo. Recordemos bien, pues, que conforme a los principios de UNIDROIT, el artículo 7.1.2 nos establece claramente que una de las partes no podrá ampararse en el incumplimiento de la otra en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado por la acción o por la omisión de la primera. La parte demandante nos alega haber vulnerado o incumplido obligaciones contractuales cuando es la primera en incumplir al no entregar por más de 18 años la totalidad de la infraestructura. Entonces, asimismo, la parte demandante alega la incompetencia de Semalac. Recordemos, pues, que la cláusula 20ª de concesión nos establece que las controversias y los conflictos serán sometidos ante el Colegio de Expertos de Durandal, un colegio gremial al cual pertenece Semalac. Entonces, ¿de qué forma se vulnera de qué forma se vulnera o se contradice a lo pactado entre las partes el elegir una sede perteneciente a este colegio de Durandal? Asimismo, conviene precisar que recordemos, pues, que esta cláusula genérica debemos de interpretarla conforme a los principios de UNIDROIT, que también son reconocidos en el contrato de concesión, en la cláusula 17ª, que nos dice los principios de UNIDROIT que los términos del contrato se deben de interpretar cuando no son claros, se deben de preferir a la interpretación que perjudique a aquella parte que redactó el contrato. Y esta parte ha sido el Ayuntamiento de Biobío. Muchas gracias. Su réplica, señorita. Muchísimas gracias. En este caso, la contraparte utiliza los principios UNIDROIT, pero cabe señalar y recalcar que estos principios UNIDROIT son utilizados para temas de fondo. Ahora, respecto a la vulneración que alega la contraparte, que nosotros estamos vulnerando su derecho al arbitraje, ya que el colegio del centro de Durandal tiene más sedes. Bien, hemos presentado que hay un vínculo territorial que se fundamenta en el hecho de que se ha suscrito el contrato en la provincia de Biobío. Además, debemos tener en cuenta que el Semalac ha sido cuestionado por su reputación. Entonces, utilizar un centro que tiene complicaciones, ya sea por temas de corrupción, parece de dudosa procedencia y también es cuestionable. El hecho que también menciona que el contrato en el minuto 40 de su exposición alega de que nosotros no hemos entregado el proyecto hace más de 18 años. Eso corresponde al incumplimiento de ustedes al no haber terminado o no entregar el contrato ya finalizado. Y eso se debe a que el contrato de operación del sistema de Transcendenio era que ustedes debían haber finalizado hace 12 años. Respecto también a los principios de buena fe, alegan que han utilizado el arbitraje de emergencia, pero
dentro de la cláusula no se establece que se debería utilizar lo que es el arbitraje de emergencia. Ellos también alegan que debe ser expreso. Sin embargo, ¿en qué parte de la cláusula se establece que vamos a usar como medida de solución también o alternativa el arbitraje de emergencia? Otra parte es que también menciona en el minuto 5:56 de la redacción genérica. Si bien es cierto, también reconocemos que es una cláusula genérica, pero presentado ya sea por los vínculos territoriales que les estamos alegando, corresponde que el CDBio sea el competente para poder asumir y dirimir esta presente controversia. Ok. Ahora sí, perdón, le damos la palabra a la parte demandante en cuanto al fondo. ¿Preguntas, doctora, antes de las palabras? ¿Sí? ¿Preguntas? Preguntamos a las partes. Bien. Ah, ok. Ok. Al Muy bien. final. A ver, bueno, preguntas al demandado en este caso, ¿no? A la intervención. Eh, eh, y ambas partes en general, ¿qué tipo de arbitraje es este arbitraje? ¿No? ¿Es un arbitraje internacional o es un arbitraje en contrataciones? ¿Qué tipo de arbitraje estamos frente a qué tipo de arbitraje nos pueden sustentar las partes? Gracias, doctor. Conforme a la cláusula 20ª, estamos en el presente arbitraje, es un arbitraje de derecho, establecido en la propio contrato de concesión. Todas las controversias y conflictos serán mediante un arbitraje de derecho. ¿Es arbitraje en contrataciones, arbitraje internacional? ¿Qué tipo de arbitraje en cuanto a su, de cierta manera, su naturaleza, ¿no? El tipo. ¿Qué nos dice la otra parte? Estamos ante un arbitraje de contrataciones y también, como se encuentra expreso dentro de la cláusula 20ª, este es un arbitraje de derecho establecido y convenido por ambas partes. Una pregunta a usted, doctora Beatriz, a las partes. Sí, una pregunta a la parte demandada. Ustedes señalan que se debió recurrir al trato directo. Sin embargo, ustedes interpusieron o recurrieron al arbitraje de emergencia. ¿Dónde quedó ahí el trato directo? ¿Qué me podría decir? Bien, doctora, muchas gracias. Mi parte patrocinada manifiesta una clara ausencia del trato directo, principalmente, pues lo que pretende realizar la parte demandante es una interpretación del contrato conforme a la competencia. ¿Y qué nos dice la cláusula 20ª del contrato de concesión? Todos los conflictos y controversias que pueden surgir entre las partes sobre la interpretación del contrato se verá mediar por trato directo. Además de ello, este trato directo también debió ser exigido previo a recurrir al presente arbitraje, cosa que no ha sido realizado por la parte demandante. Asimismo, recordemos pues la propia naturaleza del arbitraje de emergencia, es de naturaleza cautelar. Esta naturaleza cautelar no exige o no obliga la necesidad de un trato directo, pues por su propia naturaleza es salvaguardar derechos, intereses antes de la interposición de un arbitraje de fondo. Esta interposición del arbitraje de emergencia, conforme lo expuse en mis argumentos, no vulnera de alguna forma u otra esta exigencia del trato directo, pues no se exige debido a su propia naturaleza. Pero por otro lado, dígame, los contratos, ¿cómo se perfeccionan? Los contratos celebrados entre las partes se perfeccionan a través de... ¿Cómo se perfecciona un contrato? Digo, la celebración de un contrato se perfecciona... ¿Sí? Con el consentimiento, ¿verdad?
y las partes tienen que estar de acuerdo. No existe ningún acuerdo expreso que puedan recurrir al arbitraje de emergencia. No existe. ¿Cómo o por qué ustedes recurren al arbitraje de emergencia por un lado y otro, por qué recurren al centro de Malaca? ¿Qué se fundamentan para recurrir al centro de Malaca? La parte demandada recurre al arbitraje de emergencia independientemente de la sede de Malac, debido a que independientemente del territorio, perdón, precisamente buscando salvaguardar los intereses de mi patrocinada, ¿no? Es una medida excepcional para poder evitar los daños irreparables. Es en este sentido que mi patrocinada busca guardar sus intereses buscando un arbitraje de emergencia. Dígame, ¿y qué daños irreparables ustedes solicitaban que se evitarían? ¿A qué daños irreparables se refiere? A la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Recordemos pues que los motivos que las cosas, aunque este es un análisis más de fondo, las cosas que motivaron la resolución contractual es la vulneración del interés público, y conforme a las propias cláusulas del contrato, esta resolución por interés público no trae consigo la consecuencia de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Esa es una vulneración irreparable que se buscó evitar al acudir al centro de emergencia en Malac. Ok, usted me señala que según la elección del foro tiene que ser el centro a favor del contratista. ¿Dónde se establece esa disposición? Bien, muchas gracias. El contrato de concesión, en la cláusula 17ª, establece que la regulación supletoria va a ser a través de la ley NUNCITRAL y a través de los principios de UNIDROIT. ¿Qué nos dicen los principios de UNIDROIT? En el artículo 4.7, 4.6, nos dice específicamente que si los términos del contrato dictados por una de las partes no son claros, como es el caso de la competencia, como es el caso de la competencia territorial del foro arbitral, se preferirá a la interpretación que perjudique a dicha parte. Esta parte es la parte que redactó el contrato. ¿Y quién redactó el contrato? Es la ley, es el Ayuntamiento de Biobío. Bueno, eso es todo, gracias. Sí, ¿no hay otra pregunta, doctor? Okay. La pregunta es, en este caso, siguiendo este hilo de preguntas, doctora, ¿hubo oposición al arbitraje de emergencia de parte de ustedes, la parte demandante? Sí, en la oportunidad que nosotros tuvimos, presentamos nuestra oposición al arbitraje de emergencia desarrollado en el CEE Malaca. Y posterior a ello solicitamos el arbitraje de derecho en la sede de Biobío. ¿Y cuál sería el sustento en el sentido de que si hay una jurisdicción que ya admitió este arbitraje, han optado ustedes, tomando conocimiento que hay un centro de arbitraje que ya está, digamos, en este arbitraje de emergencia, ustedes han optado por otro centro de arbitraje? Muchas gracias por su pregunta. Recordemos que el centro de arbitraje de CEE Malac es cuestionado por temas de corrupción. Entonces, nosotros no consideramos recomendable que utilizar este centro de arbitraje. Además, tenemos que tener en consideración el vínculo territorial con el contrato y también que el Reino de Durandal tiene 13 provincias que cada una tiene un centro autónomo, con diferente normativa. En tal sentido, nosotros suscribimos un contrato en la provincia de Biol para la comunidad de Biol, bajo normativas y reglamentos de Biol. Entonces, ¿por qué tendríamos que ir a una provincia distinta en la cual tienen diferente normativa? Por eso es que nosotros solicitamos el arbitraje de derecho, tal y como está expreso dentro del contrato, a la sede de Biol. ¿Y el trato directo con qué se sustentaron o cómo argumentan que han cumplido con esa cláusula escalonada?
Muchas gracias por la pregunta, señor árbitro. En este caso, hay dos razones fundamentales para poder realizar la resolución del contrato. El primero, el interés público, y el otro es el exceso de las penalidades. En este caso, nosotros hicimos la resolución del contrato y notificamos oportunamente a Cosmobús, y Cosmobús nunca dio una respuesta a la resolución contractual. Es más, 7 días después, el 6 de febrero del 2024, inicia un arbitraje de emergencia sin ni siquiera comunicarnos. Ok. Entonces, no, en este caso, ¿cuál sería el documento que acredite para no declarar improcedente este arbitraje entonces, o el medio probatorio, el hecho que es que ellos han acudido a arbitraje de emergencia, ¿se refiere usted? Disculpe, doctor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Se lo escucho bien. Claro, ¿en qué se justifica el no haber ido a un arbitraje? Bueno, ok. A ver, la pregunta era ¿cuál es en qué se sustenta en específico no haber hecho el trato directo, no haber intentado agotar el trato directo como una vía previa a este arbitraje? Muchas gracias por su pregunta. Bien, nosotros nos sustentamos en la cláusula 11ª, resolución de contrato, en la cual establecen medidas causales para poder resolucionar el contrato, por lo cual nosotros, como ya lo mencioné, el interés público prima en todo caso. Claro. Es por eso que nosotros resolucionamos el contrato y lo hemos notificado a Cosmobús, pero nunca recibimos respuesta alguna. Recibimos la medida cautelar que solicitaron, que también consideramos inválida. Ah, ok, no entiendo el tema de la resolución. Me refiero para iniciar este arbitraje, ¿cómo se justifican agotar esa vía previa que es el trato directo? Bien, nosotros justificamos de la siguiente manera. El hecho de que Cosmobús haya iniciado un arbitraje de emergencia y identifica claramente que el trato directo ha fracasado, pues la segunda opción después del plazo de los 30 días era iniciar una medida arbitral. En tanto, nosotros entendemos que Cosmobús, al haber iniciado este arbitraje de emergencia, niega rotundamente a realizar el trato directo, por lo cual nosotros solicitamos ante este tribunal arbitral que se declare competente para que pueda resolver la presente controversia. Ok. Muy bien, doctora, eso sería todo. Gracias. Ok, ahora sí le damos la pase a la parte demandante en cuanto al fondo. Muy buenas noches, ¿se me escucha correctamente? Correcto. Muy buenas noches, señores miembros del Tribunal Arbitral, colegas con la contraparte. Me presento, soy la abogada Pierina Morales y en esta oportunidad vengo en representación de la defensa del Ayuntamiento de Viúl y estaré a cargo de los alegatos de mérito en contra de la demanda del concesionario Cosmobús por haber incumplido el contrato de concesión del Transcendenio, transporte Transcendenio. Nuestra posición como autoridad cedente y garante del interés público es clara. Cosmobús no ha respetado, ha incumplido reiteradamente el contrato de concesión, afectando a los ciudadanos de Viúl. Es por ello, señores miembros del tribunal, que solicitamos primero que se declare la validez de la resolución contractual y la eficacia de las penalidades, y segundo, solicitamos que se ejecute las garantías estipuladas en el contrato. Para entrar en contexto a esta controversia, mencionaré dos hechos relevantes. Primero, como primer hecho relevante tenemos que en enero del 2024, el Ayuntamiento de Viúl, el área de fiscalización, remitió un informe número 350-2024-BL, donde pudo identificar dos causales para la resolución contractual. Además, también como segundo hecho relevante, el 24 de enero del 2024, se difundió un video donde se pudo visualizar cómo altos funcionarios de Cosmobús realizaban un maltrato y discriminación hacia una madre de familia y a sus hijos. Este video fue viralizado. No solamente lo vieron los ciudadanos de Viúl, sino el reino Durandal, lo cual ocasionó una gran indignación, manifestaciones
y esto es un punto de quiebre de un buen servicio público. Y para sustentar nuestras pretensiones y las declare válidas, referente a la primera pretensión, que se declare la validez de la resolución unilateral del contrato y la eficacia de las penalidades, debemos recordar que en el contrato existe la cláusula que la contraparte también firmó, donde se afirma que se puede resolver el contrato por razones de interés público, que es lo que ha ocasionado esta resolución contractual. Recordemos que el interés público es irrenunciable, es una potestad del ayuntamiento, y al observarse que este servicio ya no es eficiente y que no genera el bienestar social, es un fundamento válido en la potestad del imperio del Estado del ayuntamiento para considerarlo como motivo suficiente como causal de resolución del contrato unilateral. Adicionalmente a ello, en el informe 350-2024 de la fiscalización del Ayuntamiento de Viul, se determinó 2 causales para poder resolver el contrato. La primera era la acumulación de penalidades, de multas, que sobrepasan los $5 millones, y al sobrepasar este monto, claramente viola la resolución contractual que forma parte del contrato. Además, estas penalidades fueron claramente y válidamente notificadas antes de este informe, y de antes de este informe ya en sí el Ayuntamiento de Viul ya tenía la facultad de poder resolver el contrato. Sin embargo, también existía una segunda causal. Esta segunda causal era por la afectación del interés público. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 12 años de la concesión. Ya estábamos casi contando este arbitraje, ya aproximadamente 18 años, sin que el servicio, el transporte sea eficiente. Ya no ha colapsado, y encima de ello ha generado una afectación al bienestar social, y esto de acá ha ocasionado que el ayuntamiento tome la medida de resolverlo de forma unilateral. Recordemos las palabras del jurista chileno Correa Fontecilla, el cual menciona que el interés público es una cláusula habilitante de potestades estatales, y especialmente cuando hay necesidades impostergables de la comunidad. Y efectivamente, la comunidad de Viul no puede estar sujeta a un contrato el cual, en vez de que genere un beneficio, genera un perjuicio, porque claramente con este video, que es una prueba fehaciente de la ruptura de los intereses del bien común y de los particulares, faculta al ayuntamiento a intervenir de forma razonada y legal. Además de ello, el servicio público es una parte esencial del objeto del contrato. Eso lo podemos visualizar en la cláusula tercera, en el inciso 5, donde textualmente menciona, si me permite el tribunal hacer una breve lectura, menciona: considerando que el objeto del derecho de concesión es contribuir con el bienestar social de la población a través de una adecuada prestación de servicios en las condiciones económicas y serviciabilidad que establecen en el contrato. La definición de objetiva de servicio público significa que tiene que satisfacer la necesidad social de transporte de los ciudadanos de Viul. En este caso, no ha ocurrido de esa manera. Adicionalmente a ello, la definición estatal de servicio público permite al Estado a reorganizar y concluir el servicio cuando éste no cumple con los servicios públicos objetivos del contrato. Ahora pasemos a nuestra segunda pretensión, en la cual solicitamos a ese tribunal se ordene la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Señores miembros del tribunal, la garantía de fiel cumplimiento tiene como una función de responder ante los incumplimientos contractuales, los cuales están establecidos en la cláusula 14ª, en las garantías del contrato de concesión, que establece con claridad que en caso de incumplimiento contractual, el ayuntamiento puede ejecutar total o parcialmente la garantía. Como el texto señala, la garantía de fiel cumplimiento podrá ser ejecutada de forma parcial o total según se verifique el cumplimiento de las obligaciones del colaborador privado, estableciendo que están establecidas en el contrato, o que en este caso no pague las penalidades devengadas. Es por ello, señores miembros del tribunal, que el ayuntamiento notificó a Cosmobús la resolución contractual unilateral por razones de interés público, y adicionalmente a ello se
anexó una liquidación de pago de las multas que superaban el monto máximo penalizable y se le indicó que debería cancelar la totalidad de las multas o se ejecutaría la carta de garantía, ¿no? Es por ello, señores miembros del tribunal, que a la fecha del presente arbitraje, Cosmobús no ha realizado ningún pago de ninguna penalidad. Debemos recordar que las penalidades de multas son distintas a la carta de garantía y al no cancelar estas penalidades de las multas, faculta al ayuntamiento a poder ejecutar la carta de garantía de fiel cumplimiento debido que eso está establecido en el contrato. No es porque sea un capricho del ayuntamiento, más bien está estipulado por expreso en el contrato. Adicionalmente a ello, en el artículo 7.1 de los principios UNIDROIT establece que cualquier incumplimiento, sea parcial o total, tiene que aplicar los remedios previstos en el contrato. Y en este caso, en el contrato, el remedio establecido es la ejecución de la carta de fiel cumplimiento, la garantía. En ese sentido, el ayuntamiento cuenta con la habilitación legal y contractual para la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, señores miembros del tribunal. En suma, pedimos a miembros oronales que todas las penalidades impuestas fueron previstas contractualmente, aplicadas con el procedimiento pactado y acumuladas reiteradamente por el cumplimiento de Cosmobús. Es por ello, señores miembros del tribunal, que solicitamos que se declaren fundadas todas las pretensiones solicitadas, que se declare la validez de la resolución contractual por interés público y las penalidades sean eficaces. Y segundo, solicitamos que se ejecute la carta de garantía de fiel cumplimiento y que se ordene el pago de costas y costos a cargo de Cosmobús. Muchas gracias. Gracias. Ahora le corresponde a la parte demandada, por favor. Disculpe. ¿Aló? Sí, Dani, adelante, puedes empezar. Está corriendo tu tiempo. Tu audio, Dani. No se me escucha. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Adelante, Dani. Internet. Sí, sí, adelante. Profesor, ¿me O tu audio nada más, Dani, porque tu video parece que está lento. A ver, solo audio. Tu señal está baja. A ver, solo audio. Ahora sí. ¿Aló? Sí, adelante, Sí, Dani. ¿me puede ver, profesor? La verdad que Sí, ahí empieza. mi Te máquina me va escuchamos tu lento audio. ahora. Adelante, adelante. ¿Aló? Sí, sí. Adelante, Hola, Dani. hola. Sí, te escuchamos. 1, 2, 3. Sí, te escuchamos. Hola. Adelante, Dani. Pues, No, profesor, porque yo no veo nada de la pantalla. La veo en negro. No hay problema. ya, adelante. Vamos a empezar. Lo clásico. Bueno, muy buenas noches, señores árbitros, miembros del juego. Tengan ustedes reiteradamente, y lo dijeron mis compañeros, mis colegas abogados. A ver, disculpen, no me... Sí, a ver. No sé si se ve. Disculpen por los problemas técnicos. Ya. Sí, continúa, ¿Se me continúa. escucha bien ahora sí? Disculpe. Sí, sí, sí te escuchamos, Dani. Disculpe, ¿podría reiniciar el cronómetro? La verdad que... Sí, mil disculpas por el inconveniente. Ya, adelante. Ya, perfecto. A ver, señores árbitros, buenas tardes. Mi nombre es Dani Guerrero y voy a comparecer en... ¿Me escucha, profesor? Sí, te ¿Aló? escuchamos perfecto. Continúa. Wow. Te escuchamos perfecto. Continúa, Dani. Ya, bueno, voy a comparecer en representación de la parte demandada, la sociedad concesionaria de Cosmobús, que es una empresa internacional, y estamos dedicados al desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible y transporte urbano. Y este dato es sumamente importante para el desarrollo
eh, continuo del caso que voy a presentar. El contrato suscrito entre las partes y el Ayuntamiento de Seúl, ya profesor, es en esencia un contrato administrativo de concesión por medio del cual se encarga a un operador privado prestación de servicio público esencial, como es el transporte urbano. La naturaleza de este tipo A de ver, contratos es Dani, si te colocas en un lugar, a ver, Dani, si te colocas predominantemente en un, pública, la señal está ya que está entrecortada, ¿no? sujeta a... A ver, vamos a esperar que se conecte. A ver. A ver, Dani, ¿cómo está la señal ahora? Si te ubicas en un lugar donde la señal se pueda captar más, Dani, por Sí, el audio. sí, he cambiado de internet, sí, estoy usando la de mi celular, ya la cambié de señal, ahora sí, no sé si me podrán escuchar. ¿Mejor? Sí, ahora ¿Sí? sí. Sí, sí. ¿Ya? Ujú. ¿Todo correcto, profesor? Sí, sí, Oh, por adelante. fin, disculpen, la verdad que el internet aquí en el... Ahorita, ¿otra Ya. vez reinicio o no me quedé? No sé si me escucharon bien. Puede, puede reiniciar entonces. Adelante. Vamos a ver. Ya, de verdad que es muy gracioso esto. Lo siento. Ok. El saludo. Señores árbitros, muy buenas noches. Muchísimas Sí, gracias señor, por te darme escucho. la oportunidad de volver a reinterpretar esta situación en la que, bueno, he Sí, tenido pequeños señor. bajones de internet. Me presento. Mi nombre es Sí, Dani sí. Guerrero Coca, el abogado representante ¿Cuánto? de la parte Ya, demandada y voy a comparecer ya. esta noche por esta persona, este ente jurídico, la sociedad concesionaria Cosmobús. Es una empresa internacional dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible y transporte urbano, ya lo sabemos. Pero, señores árbitros, el contrato suscrito entre Cosmobús y el Ayuntamiento de Viaúl es en esencia un contrato administrativo de concesión de los servicios, por medio del cual se encarga a un operador privado la prestación de un servicio público esencial, como es el transporte urbano, del caso del que estamos hablando. Ahora, la naturaleza de este contrato es predominantemente pública. Es un dato importante que nos va a permitir dilucidar a través de este argumento, proceso monólogo, que estamos sujetos a cláusulas de interés general, con posibilidades de resolución unilateral por interés público y ejecución de garantías, efectivamente, como lo ha dicho ya anterioridad mi contraparte. Sin embargo, también integra ciertos elementos propios del derecho privado y el derecho internacional, como la distribución de los riesgos, la autonomía de la voluntad de las partes, la sumisión a los arbitrajes internacionales con base a la ley del modelo SENUDMI y los principios UNIDROIT. Por tanto, estamos ante un contrato público con naturaleza mixta y dimensiones transnacionales, propios de las relaciones público-privadas modernas. Esto va a diferenciar más adelante en lo que, bueno, antes de preguntarlo a mis colegas, la APP y la SPP, que es un poquito que dejaron a dilucidar, que se va a desarrollar también. Ahora, esta defensa se va a basar en 3 puntos. La primera, que es la más importante, es demostrar que la resolución unilateral del contrato no tiene una causa válida, porque el ayuntamiento jamás cumplió su obligación más básica, que era entregar la infraestructura del sistema Transcentenio, condición indispensable para activar la concesión. Segundo, vamos a explicar que las penalidades alegadas por la parte demandante son inválidas, pese a haber sido impuestas durante una fase preoperativa, cuando el plazo de concesión aún no había comenzado legalmente. Y tercero, concluiremos que la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento no procede ni por las causales alegadas, ni por la vía de que el ayuntamiento intenta forzar, contraviniendo lo expresamente pactado por ambas partes y yendo contra un principio, en este caso, referente a los contratos que Sabini nos dejó, que era el pacta sunt servanda, que está rompiendo los principios contractuales. En esta exposición se va a guardar por la letra el contrato, los principios UNIDROIT,
que hemos utilizado, tanto los 2004 y los 2016, que tienen dos posturas completamente diferentes, pero que referente a la actualidad y en la flexibilidad del proceso nos permite que podamos ahondar más en ellos y poder utilizarlos de tal cual manera, de forma supletoria o una fuente de derecho como general, y estándares reconocidos en el arbitraje internacional por convenciones público-privadas y la CIATLP. Está hablando aquí mi compañera. Ahora, vamos a hablar en primera instancia del contrato de concesiones, obviamente dicho. Conforme a la cláusula novena del contrato y a la adenda suscrita en el año 2016, las partes habían acordado que el plazo de 12 años de la concesión solo comenzaría a contarse desde la entrega total de la infraestructura por parte del concedente. ¿Quién? El Ayuntamiento de Biobío. Y aquí tenemos un pequeño requisito, una condición que nunca se cumplió, porque han pasado 18 años y la infraestructura no ha sido entregada en su totalidad. Ha quedado el contrato estancado en una etapa preoperativa indefinida. Y aquí hay que tomar un dato importante en cuenta, señores árbitros. El primer contrato de la construcción, del transcentenio, de la construcción de la obra, la hizo el Ayuntamiento de Biobío con Construcción S.A., la cual se supone que a través de este contrato el ayuntamiento tenía que entregarnos toda la obra construida. Todas las cosas que tengan problemas con Construcción S.A., el ayuntamiento de Biobío, por esos retrasos, no puede alegar que nosotros somos culpables de mantener a través de los principios de la buena fe unidora del 7.1 y el 4.2 esto. Pretende imputar al Cosmobús el incumplimiento de obligaciones que nunca entraron en vigor. Eso es jurídicamente inadmisible. Aplicar penalidades a resolver el contrato, cumplir con esta condición habilitante, contraviene el principio de el postoperatorio que está dando mi compañero, y decir, nadie puede beneficiarse de su propia culpa. Es un principio bastante interesante que proviene de los contratos de Pacta Sunt Servanda. Hablamos de Savigny, uno de los padres de contratos y actos jurídicos a nivel internacional, y de lo primero que se plantea en el Código Civil francés sobre el acto jurídico y los contratos propiamente dichos, con el principio de los beneficios unilaterales que deben ser ineficaces al momento de su aplicación por un tercero, en este caso el árbitro, debido a que esto deja en estado de indefensión ¿a quiénes? A las personas que han sido emplazadas. Ahora, esto nos va a dar paso al segundo punto. Y el segundo punto es, en este caso, hablar de lo anterior, ¿no? Que resulta incoherente que el ayuntamiento invoque el interés público como una causa de resolución cuando durante casi 2 décadas se mantuvo pasivo, no exigió la culminación de las obras, y encima no activó los mecanismos de control permitiendo la operación parcial de nosotros como bus, que éramos prácticamente los que sustentábamos ese transcentenio, aceptando nuestra parte, que era convenir sobre, en este caso, los pros y los contras de continuar administrando la obra que el Estado nos había dejado en posesión. Ahora, las penalidades impuestas son inválidas, señores y señores, miembros del Tribunal Arbitral, porque las penalidades alegadas por el Ayuntamiento de Biobío, supuestamente por incumplimiento de nivel de servicio, fueron impuestas antes del inicio del plazo de la concesión. Lo dice claramente la adenda de 2006. El plazo de 12 años comenzará únicamente con la entrega total de la infraestructura. Esa entrega no ocurrió, ya lo habíamos hablado antes. No existía una obligación exigible en términos de nivel de servicio, como tal. Según Bora, en 2021, la aplicación de las cláusulas resolutorias exige un incumplimiento actual, grave y verificable dentro del marco temporal del contrato. Estamos hablando de una temporalidad, y obviamente que la norma general, todos lo sabemos, es actual, no es retroactiva ni es ultraactiva, siempre y cuando los casos explícitamente lo digan. Y como esto es un contrato de contrataciones de servicios de administración pública, son cláusulas generales. La Corte Suprema de Panamá en el 2023 dijo algo similar, reafirmando la posición de que no se pueden aplicar sanciones en etapas contractuales no habilitadas. Además, Cosmobús actuó con buena fe, señores y señores. Hemos entregado un expediente técnico a tiempo. En 2006 de octubre, cuando habíamos tenido nuestra flota de buses ecológicos, en el que recuerdan que el 8% de las emisiones de gas de carbono, en ese caso, habían sido reducidas, y nos felicitaron a nosotros, y ahí sí, el Ayuntamiento de Biobío estuvo con nosotros. Pero claro, cuando ocurren problemas que afectan, en este caso, a la figura pública, a ellos, no a nosotros, lo están afectando a ellos. Es una situación que genera eso. Explicamos el caso a carta cabal porque es algo que no lo han dicho completamente, y ustedes
estimados árbitros, deberían de conocer. En primer lugar, ellos dijeron, sí, hubo un incidente. Ese incidente, recuerden, era más culpa del Estado que de Cosmobús. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores, o los trabajadores de mi representado, solamente cumplían con sus funciones. ¿Cómo es posible que una persona extranjera, no por discriminación, intente ingresar con una tarjeta robada? Porque terceros, malas personas, hacen ese tipo de tratos y se ve en todo el mundo, se ve en todos los países, la compra de terceros y la reventa. Eso es ilegal. Y por nosotros, en este caso mi representada, no defender la ilegalidad, sino reclamar a la señora se fue a los golpes. A los trabajadores, ¿qué hace una persona cuando alguien de la nada te golpea? No actúas, no te defiendes o vas a dejar que te peguen. Es lógico que una persona en el furor reacciona. Y alegar que nosotros actuamos de mala fe solamente por un hecho que le pertenece al Estado referente a la corrupción, que debería ser una investigación criminal respecto a eso, y no sobre nosotros, sino también sobre construcción, y no lo hace. Y vamos a continuar con estos tipos de argumentos, que nos queda poco tiempo nada más. La ejecución de la garantía va a ser improcedente, porque negar el principio de la equidad contractual desincentiva futuras inversiones privadas en los servicios públicos. ¿Cómo así? Incluso en un ejercicio académico, si admitía la validez de una resolución, lo cual vamos a negar rotundamente, la cláusula 11ª del contrato excluye expresamente, me parece que es 11ª, sí, me voy a lanzar que es la 11ª, expresamente la ejecución de la garantía en casos de resolución por interés público. Eso fue acordado por las partes y no puede ser alterado unilateralmente. El principio pacta sunt servanda, que está hablando al principio, impone el cumplimiento estricto de lo pactado. No se puede pretender aplicar consecuencias contractuales no previstas. Además, si las penalidades son inválidas, como ya hemos demostrado, entonces no hay monto que ejecutar ni garantía que ejecutar válidamente. Un monto que específicamente dijo 5 millones cuando era 4.900.000. Estaban 100.000, solamente para esa aclaración de dinero y que no asciende totalmente al monto que está para la ejecución de la garantía y el cumplimiento. Entonces, en nuestro petitorio pedimos nada más que se declaren infundadas todas las pretensiones del Ayuntamiento de Beul, que se declare inválida la resolución contractual por ausencia de causa objetiva y que se declare improcedente la ejecución de penalidades y garantías por no haberse activado válidamente las obligaciones contractuales. Ahora, ¿cómo vamos a ver todos estos principios que han alegado mis compañeros con anterioridad? Las causas de la buena fe y el trato leal para acreditar que Cosmobús actuó con buena fe, interviniendo y operando parcialmente durante años a pesar de haberse entregado la infraestructura incompleta. El principio de buena fe en el artículo 1.7 de UNIDROIT del 2004 y del 2016 son iguales. El pacta sunt servanda, que ya hablamos que es para realizar la resolución unilateral del contrato por una causa no habilitada. Y el principio contrapreferente en que tocó mi compañero, que es para defender el convenio arbitral, porque no se especifica la sede de CEDIAUL ni CEDMALAC que habían mencionado mis compañeros. Es el principio contrapreferente en que se está realmente utilizando. Y las excepciones de los incumplimientos, como el derecho de emisión, el daño cierto, de 7.4.1, de 7.4.2 de UNIDROIT. Entonces, con seguridad, y sin embargo, al tratarse de un arbitraje, en este caso de emergencia, como había comentado mi compañero, la validez y la legalidad de este es correcta. Y está dentro de los principios porque nosotros no hemos incumplido nada referente al contrato. Si bien es cierto, hemos tenido que soportar durante 18 años las malas transigencias, o en este caso los malos actos o el cambio de gobernabilidad por parte de la política, una empresa que solamente tiene el afán de ayudar a la población con lo que hemos hecho, lo que ha hecho la empresa, ¿no? Los buses. Soportar que el ayuntamiento no termine la obra. Y encima, la ejecución de esta garantía de fiel cumplimiento que nos favorece a ellos en materia económica, pero no nosotros, me parece a mí una completa absurda, expresamente. Ahora, los principios UNIDROIT no son una ley interna, sino una soft law, un derecho que no es vinculante como tal, pero que las partes eligen como referencia supletoria. Y esta medida es una versión que podemos aplicar al caso actual. Por lo tanto, son usables, son defendibles, y merecemos, en este caso, que las pretensiones de la contraparte sean declaradas infundadas. Eso es todo.
Exacto, me parece. ¿No? 3 segundos. Y Dani, a ver, otra Beatriz. No tengo pregunta. En verdad que me ha sido difícil entender la voz la sentía muy distorsionada. Ya, Me ha sido un poco difícil entender. Bien. Por la señal interna, disculpe. a la señal, claro. Lo que ha Claro, dicho, si quiere, le resumo los 3 puntos. Bueno, pero yo ya. lo he resumido en 3 puntos nada más, de los que A ver, hablaba al principio vamos a de la mi. dúplica y réplica entonces para las Ujú. preguntas, ¿no? A ver, vamos ahí. Ya, la dúplica por parte de la demandante. Señoras miembros del tribunal, la conducta del Cosmobús es clara, confundir al tribunal. ¿Por qué? Porque en el minuto 12:10 dice que quieren ayudar a la población, sin embargo se contradice que en el minuto 6:25 que llegaron a los golpes porque era un tema le habían robado la tarjeta. Esos hechos no son confirmados en los hechos del caso. Ellos están asimilando que así es. Además de ello, es evidente ¿cuál es el fondo del asunto? No quieren pagar las penalidades. Como ya lo mencioné en mis argumentos, uno es penalidades y otro es ejecución de garantías. ¿Por qué quiere ejecutar mi garantía? Porque no pagó las penalidades y aparte por el interés público, porque él mismo se contradice y dice, vamos a ayudar a la población, vamos a los golpes, porque la otra parte, ¿cómo me voy a defender? ¿Y dónde está la calidad del servicio? ¿Dónde está el bienestar social? Es claramente fehaciente un hecho de que se ha distorsionado el buen servicio público del cual es objeto del contrato, señores miembros del tribunal. Gracias. Su dúplica, por favor. Ya, 2 minutos su dúplica, Dani. Adelante. Claro, no hay problema. A ver, la dúplica. ¿Se me escucha? ¿Me confirma si me escucha perfectamente por la dúplica? ¿Me escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Vamos a empezar. Ok. La debatiente, la colega, dice que yo me he, en este caso, contradicho al decir golpes. Ok, me gustaría que entendiera bien el contexto del minuto 6 que estuve hablando. Dije, ¿cuál sería la reacción normal de una persona cuando le golpean? Entonces, ¿quién ha sido el afectado en sí? Mi trabajador. La persona, el inmigrante ilegal, que encima, a través de corrupción, como les expliqué yo, adquirió una tarjeta por medio de terceros para los servicios que estaban destinados para las personas. No hubiera habido ningún problema si ingresaba con una tarjeta que era personal, perfecto, pero esa tarjeta era de otra persona. Ahora, si ella se pone agresiva con una persona, en este caso un trabajador, ¿cómo reaccionaría una persona normal? ¿Qué es lo que dice el video? Efectivamente, que hubo reacción. Pudieron ser golpes, quién lo sabe, pero hubo reacción. Y por eso se le va a imputar a la empresa. Claro que eso merece una sanción, una reprimenda, no sé, es una falta. Pero no es culpa de la persona, es culpa de aquellos administrados públicos que, no que permitieron que esta situación llegara a suceder por la ilegalidad de las personas. Ahora, no, la siguiente dijo, también se está contradiciendo respecto a los principios de buena fe. Hemos sostenido la obra durante 18 años. No es que no queramos pagar las prestaciones. Esas penalidades se van a pagar. Lo lógico. Porque está dentro del contrato de que se paguen las penalidades. Pero no queremos la resolución para que se cobre la garantía de fiel complemento que no Ya se pasaron los 2 tiene minutos. nada. Ujú. Ok, muy bien. Ok, entonces, doctora Beatriz. Sí, no tengo pregunta, doctor, usted. Ok. Ya. A ver, la pregunta para la parte, en este caso, demandante, es, ¿se entregó la infraestructura o no se entregó la infraestructura? Y
en este caso en el contrato, respecto a qué infraestructura se refieren respecto a la entrega. Gracias por la pregunta, señor árbitro. Según los hechos del caso, se especifica que el primer tramo, a la firma del contrato y a la buena pro y a la llegada de los buses como bus, el ayuntamiento entregó el primer tramo. Recordemos que en el caso se menciona que la estructura se iba a entregar en 3 etapas. Se entregó el primer tramo y comenzó a funcionar como bus. Es decir, no existía la adenda. Posteriormente, a los hechos que comenta el colega, se llegó a firmar una adenda y ya estaba entregada la segunda etapa operativa de esta concesión. Es decir, ya tenía bajo su poder como bus el uso y cobro de esos 2 etapas operativas del contrato de concesión. No es decir que no ha recibido nada, ha recibido 2 tramos generosos que ha estado administrando y cobrando por ese servicio. Y de los cuales, acabo de mencionar, que a la fecha de ese contrato, el arbitraje, han sido catalogados como insuficientes y que no cumplen con el objeto del contrato, que es el generar el bienestar social en el servicio de transporte de los ciudadanos de Biul. ¿Cuál es la causal por la cual se está recurriendo o han recurrido, han hecho la resolución del contrato? Sí, como lo mencioné en mi exposición, la causal que utilizamos para la resolución unilateral del contrato fue el interés público. Ok, y el contrato prevé de que, a ver, no tengo la cláusula exacta, pero el contrato prevé de que la única causal para ejecución de garantía de fiel cumplimiento es no la de interés público, sino la de penalidades. En consecuencia, ¿por qué podría operar la ejecución de garantía de fiel cumplimiento? En este caso, debemos recordar que el interés público es irrenunciable por parte del Estado. Si bien es cierto, en el informe de fiscalización del ayuntamiento se pudo observar 2 causales de resolución, uno por las penalidades que adeuda y aún adeuda la contraparte, y aparte el interés público. ¿Por qué? Porque el interés público del servicio de transporte de Biul es importante, no lo podemos dejar de lado. Es decir, ¿cómo es posible que después de más de 18 años, que originalmente eran 12, el servicio, en vez de que mejore, decremente y genere de disgustos? Ha habido, en el informe antes del video que acabo de mencionar, ya existían molestias de parte de los ciudadanos respecto al servicio ya brindado por Cosmobús. Y esto, después del video, fue un hecho fehaciente, visible, y no solamente para los ciudadanos de Biul, sino a todo el reino de Durandal, a las 13 provincias, porque este video se viralizó. Y esto es un punto importante, no simplemente porque si se ve o no se ve que se está peleando con una madre con sus hijos, sino el simple hecho que Cosmobús se puede demostrar que Cosmobús no ha cumplido con un servicio de servicialidad y de bienestar social, que es parte del interés del servicio público del Estado, de generar un servicio adecuado para sus ciudadanos. Ok. A ver, a la parte demandada, ¿el plazo de concesión ya transcurrió o no ha transcurrido todavía el plazo de concesión? Ya, perfecto, doctor. Señor Betrón, el plazo de concesión es muy diferente al plazo de la prestación. La concesión, y en este caso, pertenece a 2 tipos de teorías. La primera, de los derechos adquiridos, y la segunda teoría, de los hechos cumplidos. La concesión como tal plantea, a través de la teoría de los derechos adquiridos, que nosotros tenemos la potestad de manejar la administración de forma general. Pero para cumplir con ella, debemos basarnos en la teoría de los hechos cumplidos, que es en este caso la entrega total de los 3 tramos. Si bien la colega menciona que entregaron el primer tramo y nosotros trabajamos bien, hasta que ellos entregaron el segundo tramo por la adenda, y en realidad la adenda especifica no la entrega de un segundo tramo, sino simplemente que podamos pagar la prórroga de los 12 años. Así es cuando cobra redundancia, más que nada, la teoría de los hechos cumplidos a través de la adenda. Ahí cambia el panorama de forma completa.
porque se especificaba que tenía que entregarse de manera total para que nosotros podamos cumplir con el funcionamiento general de todo la vía transcendenio, lo cual no podía ser más que nada irse a prácticamente intentar solventarla y sostenerla como se pudiera, porque de los 3 tramos que se debían entregar, solamente la abonamos con el primero y con parte del segundo. Entonces, obviamente, la satisfacción de las personas no iba a ser, en este caso, buena. Y el interés público, en este caso, se ve ahí más que nada por parte del propio ayuntamiento. Ahí. Ok. Entonces, ¿ha transcurrido el plazo de concesión? ¿Ha empezado el plazo de concesión o no? ¿Qué nos dice la demandante? Su audio está apagado. Considerando de que en el caso señala de que el plazo de concesión correrá a partir de la entrega total de la infraestructura. Para nosotros, señor miembro del tribunal, el plazo ha transcurrido. Es más, está sobrepasado el tiempo. Estamos a 18 años y no se ha podido evidenciar, y en vez de mejorar, ha decrementado el servicio del transporte público de los ciudadanos de Biul. Y esto faculta al Estado su potestad del ius imperium de poder administrar de forma correcta los servicios ya prestados por esta empresa particular. Y además de ello, en el contrato es una causal de resolución el interés público, que la contraparte también sabía que era parte de la resolución del contrato. Correcto, doctora Beatriz. Bueno, esas son todas mis preguntas. Creo hemos concluido, doctora Beatriz, algunas recomendaciones. Claro, bueno, mucha suerte, chicos. Ya nos vemos en Lima. Gracias también a usted, doctora Beatriz, igual a los chicos. Mi consejo es siempre seguir entrenando, sobre todo manejar también los tiempos, considerando que en los MUTs, como ya se ha ido habitualmente viendo, un puntaje muy elevado son los tiempos. 13 minutos dice el reglamento, 2 minutos, manejen esos tiempos. El año pasado incluso no modificaron el tiempo, ¿no? Entonces no llegaron a 13, dijeron 10 minutos cada uno. Entonces, también es bueno ser concisos, manejar los tiempos. De cierta manera, algunos han tenido mucha mayor claridad en su explicación, otros, de cierta manera, algunas ideas no han sido muy claras. Recuerden que el tribunal, de cierta manera, lo que quiere es, en este caso, que den ideas potentes para que generen persuasión. No importa decirlo todo necesariamente, sino ideas o argumentos que de cierta manera sean eh, convincentes tanto con su escrito y también con con el caso en sí, ¿no? Planteado, ¿no? Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctora Beatriz. Entonces, nos vemos en el evento. Muchas gracias. Ya, Ok, igualmente, nos vemos, suerte, cuídense. suerte, nos Gracias. vemos. Gracias, Hasta doctora. luego. Igualmente, buenas noches. Gracias.